Mis hermanos, es una pequeña serie de predicaciones, mis hermanos, que se llama Cuando hay dolor, ¿dónde está Dios? Cuando hay dolor, ¿dónde está Dios? Y mis hermanos, les aseguro, todos hemos pasado por alguna experiencia dolorosa, por alguna situación complicada, mis hermanos, y llegamos a preguntarnos, bueno, ¿y dónde está Dios? Mis hermanos, cuando tengo este dolor, tengo este problema, esta situación difícil, ¿dónde está Dios? Y entonces, mis hermanos, quiero compartírselos en esta mañana, iniciar el día de hoy, y mis hermanos, y a lo largo de 3 domingos más, mis hermanos, estaré compartiendo con ustedes esta serie de predicaciones. Así es que sería muy bueno, mis hermanos, que pudieran ustedes pues compartirlo con amigos o familiares, invitarlos, mis hermanos, a que escuchen la palabra de Dios, porque estoy seguro que muchas personas están batallando con dolor en sus vidas y creo que es una buena oportunidad para compartir de Cristo Jesús, mis hermanos. Así pues podemos hacerlo, mis hermanos, les invito entonces en este sentido a ello. También quiero aprovechar, mis hermanos, ustedes tienen su boletín y en la hoja de en medio, mis hermanos, tienen ahí una hoja en medio, mis hermanos, dice cómo leer la Biblia en un mes. Y en la parte de atrás, mis hermanos, tienen allí un calendario de cómo pueden leer la Biblia, cuántos capítulos, cuánto tiempo invertirán, 27 minutos o 34 minutos o 29 minutos, la pueden leer, mis hermanos. Y yo les animo a que en agosto, a partir del 1 de agosto, mis hermanos, y durante 30 días, hagamos, mis hermanos, durante todo el mes, este énfasis de leer el Nuevo Testamento, mis hermanos. Hagamos este énfasis de leer el Nuevo Testamento. Quizás algunos de ustedes no han leído el Nuevo Testamento o solo porciones. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo, mis hermanos, en particular en este mes para leer la Escritura, mis hermanos. Les invito entonces y voy a estar formando un grupo de WhatsApp. Si alguno quiere integrarse, mis hermanos, ¿para qué? Para que compartamos. Este día aprendí esto, este otro día aprendí esto, reflexioné en esto, Dios me habló en esto, mis hermanos. Solo va a funcionar un mes ese grupo de WhatsApp para que podamos compartir, mis hermanos, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos en agosto? Agosto es el mes de la Biblia. Tradicionalmente, mis hermanos, se celebra el mes de la Biblia en agosto, mis hermanos, y tendremos un énfasis especial en este sentido, mis hermanos. Entonces les invito, mis hermanos, a que pues se animen a leer la palabra de Dios. A partir del 1 de agosto, mis hermanos, estaremos iniciando. Entonces, guarden esta hojita de en medio, mis hermanos, bueno, todo el boletín, guárdenlo, mis hermanos, ahí van a estar las notas de su predicación el día de hoy, pero también guarden esta hoja para que la puedan utilizar durante el mes de agosto, mis hermanos. De verdad que les invito, les animo a ello. A la salida del culto también les van a entregar una hoja, mis hermanos, una papeleta para invitar a la Escuela Bíblica de Vacaciones. Les rogamos que se lleven algunas, mis hermanos, se lleven algunas y le den a sus familiares, amigos que tienen niños, mis hermanos, o si van camino a su casa, pues pueden repartir unas cuantas. Si ven algún niño, se las pueden dar, mis hermanos, y estaremos pues haciendo esto en los próximos días, mis hermanos. Vamos a iniciar, mis hermanos, examinando la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿cómo Dios usa mi dolor para bien? ¿Cómo Dios utiliza el dolor para mi bien, mis hermanos? Ese es el título de la predicación en esta mañana, y quisiera, mis hermanos, que pusiéramos en las manos de Dios y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por tu perfecto cuidado con nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque nos das la plena libertad de adorarte, de exaltarte, mi Señor, y podemos hacerlo así, guiados por tu Espíritu. Pero ahora, mi Señor, háblanos con tu palabra, mi Dios. Habla, Padre Celestial, con tu palabra. Y, Señor, por favor, satisface las necesidades de mis hermanos con tu palabra. Llena las necesidades de mis hermanos, los huecos que cada quien tenga, llénalos, Señor, tápalos con tu palabra, bendito Dios. Y mi Señor,
que nuestros corazones sean tierra fértil para tu palabra. Gracias, mi Dios, gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Quiero decirles, mis hermanos, que el dolor es algo inevitable, es algo evitable. No hay vida libre de dolor, mis hermanos. En algún momento alguno ha tenido dolor de diferentes maneras en la vida, mis hermanos. Pero saben, mis hermanos, muchos desperdician su dolor y no aprenden nada de ello. Quiero repetírselos, muchos desperdician el dolor y en lugar de que traiga una enseñanza a la vida, mis hermanos, lo desperdician y no aprenden, mis hermanos, nada, y tampoco utilizan esa experiencia que han tenido, no la utilizan para ayudar a otros, mis hermanos. Pero creo firmemente, mis hermanos, creo firmemente que cualquier herida en nuestras vidas, cualquier dolor, cualquier circunstancia difícil, mis hermanos, no debe ser desperdiciada, ninguna de ellas, ninguna herida, mis hermanos. Es como dice la Escritura, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, la sabiduría no se cuenta por el número de días, no se cuenta, mis hermanos, por el número de años, se cuenta, mis hermanos, por el aprendizaje que uno tiene en cada experiencia de la vida. Y así es el dolor, mis hermanos. Así es que la Biblia, veremos el día de hoy, mis hermanos, cómo podemos aprender de cada experiencia de la vida. Entonces, esta serie, mis hermanos, de predicaciones que vamos a iniciar el día de hoy, mis hermanos, en cuando hay dolor, ¿dónde está Dios, mis hermanos? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que quizás todos nos hemos hecho o la hemos escuchado. Bueno, ¿dónde está Dios en mi circunstancia? ¿Dónde está Dios en mi situación complicada? ¿Dónde está Dios en mi momento difícil, mis hermanos? ¿Saben? Es una pregunta importante porque todos experimentamos dolor de diferente manera, de diferente forma, mis hermanos. No tengo ninguna duda, mis hermanos, de que cada uno de los que estamos aquí han sentido dolor en algún momento, mis hermanos, en su vida, sino el año pasado, o hace 2 o 3 años, o hace 5 o 10 años, o la semana pasada. Todos, mis hermanos, hemos sentido dolor. Y puede ser dolor físico, mis hermanos. Alguien puede estar afectado de alguna articulación, alguna enfermedad. Puede ser dolor emocional también. No solo físico, dolor emocional, mis hermanos. Puede ser dolor mental, alguien puede estar deprimido, alguien puede tener un problema de relación. Un problema de relación, mis hermanos, algún conflicto, un dolor relacional puede tener alguien, porque le han roto el corazón, o tiene problemas en la casa con sus padres, o su esposo, o su esposa, o con alguien, mis hermanos. Alguien puede tener un dolor de tipo financiero hoy, porque la economía va mal. Y está dolorido por eso. Saben, mis hermanos, hay muchos tipos de dolor y lo generan muchas causas. La vida genera muchos tipos de dolor, mis hermanos. Quizás alguien está luchando con sus recuerdos, lo que vivió de niño o de adolescente, mis hermanos. Alguien está luchando con eso, recuerdos dolorosos, mis hermanos. Y para ellos, para algunos, esto es grande, mis hermanos, es muy grande, porque sienten dolor por alguna situación, por una pérdida o por verdades dolorosas que tienen que enfrentar, mis hermanos. De verdad, hay muchas causas de dolor. Pero quiero decirles algo, mis hermanos, ningún dolor es inhumano. No, forma parte del ser humano, forma parte de la vida, mis hermanos. Así es que en esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles acerca de esto. Pero quiero decirles, mis hermanos, antes de que veamos los puntos de la predicación, antes de esto, mis hermanos, ¿qué es el dolor? Bueno, alguien puede definir el dolor de muchas maneras. Busqué varias definiciones, mis hermanos, de dolor en el diccionario, mis hermanos, pero permítanme darle una definición que quizás quieran anotar, mis hermanos, no la tienen ustedes, quizás quieran anotarla por allí, en alguna parte de su boletín o de sus notas, mis hermanos. Dolor, mis hermanos, es una advertencia de que algo va mal. Lo voy a repetir, mis hermanos, el dolor es una advertencia, es un foco que se prende de que algo está mal, mis hermanos.
El dolor es una advertencia de que algo anda mal en nuestra vida. Algo puede ir mal y de repente tenemos dolor y se prende un foco. En la familia, mis hermanos, en el negocio, lo que sea, el dolor es una advertencia. Es como una luz, mis hermanos, que se prende de inmediato. Y quiero, mis hermanos, decirles lo siguiente. Si una luz de tu auto se apaga, por ejemplo, una luz delantera de tu auto en la noche se apaga, mis hermanos, y tú ignoras esa luz, lo ignoras, sí, está apagada, no prende. ¿Desaparece el problema? Claro que no, mis hermanos. No desaparecen los problemas por ignorarlos. Y lo mismo, mis hermanos, pasa con el dolor. Ignorar el dolor no lo va a desaparecer, no lo desvanece, mis hermanos, no cura el dolor. Ignorar el dolor en nuestras vidas, mis hermanos, es literalmente lo más necio que podemos hacer, porque es una advertencia de que algo anda mal en nuestras vidas, mis hermanos. Es una advertencia de que algo va mal, y si nosotros lo ignoramos, pues las cosas van a seguir mal. Hay un propósito en el dolor, siempre. Hay un propósito en el dolor. Y de hecho, mis hermanos, yo quiero que lo analicemos hoy, en esta mañana, y en los siguientes domingos, mis hermanos, que lo vayamos analizando. Y quiero contestar 4 preguntas básicas este domingo y los siguientes domingos, mis hermanos. ¿Cómo puede Dios usar el dolor en mi vida para bien? Y eso lo veremos hoy. ¿Cómo Dios puede estar utilizando una situación dolorosa en mi vida para bendición, para mi bien? Eso lo veremos el día de hoy, mis hermanos. Luego, ¿cómo puedo utilizar el dolor para mejorar, para ser mejor, para crecer? Y también, mis hermanos, quisiera contestar, ¿cómo puedo orar cuando tengo dolor? ¿Cómo puedo estar orando? ¿O cómo puedo usar el dolor que yo tengo para ayudar a otras personas? Entonces será una serie pequeña, mis hermanos, pero espero que sea una serie de predicaciones práctica, pero al mismo tiempo alentadora, motivadora, mis hermanos, para todos ustedes en estas semanas. Y entonces, en esta mañana, mis hermanos, quiero contestar esto y quiero mostrarles 5 maneras, en esta mañana, 5 maneras en cómo Dios usa mi dolor para bien, para mi bendición. 5 maneras, mis hermanos. No importa qué origine tu dolor, si es una relación, si es una enfermedad, si es una cuestión de depresión, si es una cuestión emocional o espiritual, no importa el origen, mis hermanos, sin importar tu dolor, si proviene de algo bueno o malo, si tú te lo causaste a ti mismo por tus malas decisiones, si estás dolorido por tu mala decisión o otros han causado dolor en tu vida, ¿sí? No importa. Entonces, de dónde venga tu dolor, Dios puede utilizar ese dolor para nuestro bien, mis hermanos. Entonces quiero decirles 5 maneras. Espero que puedan tomar notas, mis hermanos, y que esta predicación les ayude a todos nosotros, mis hermanos, como iglesia, y en lo personal también, mis hermanos, y que el Señor nos haga crecer en este sentido. Entonces, en primer lugar, la primera manera como Dios utiliza nuestro dolor para bien, mis hermanos, es esto. Dios usa el dolor en nuestras vidas para guiarnos y dirigirnos. Para guiarnos y dirigirnos. Proverbios 16:9, mis hermanos, dice allí la Escritura, la palabra de Dios: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Puedes allí subrayar o poner en un círculo la palabra dirige, mis hermanos. ¿Saben? Muchas veces no nos percatamos de esto, pero detrás, mis hermanos, Dios en lo oculto está dirigiendo nuestras vidas. Dios usa nuestras decisiones, las buenas y las malas también. Dios utiliza todo, mis hermanos, para dirigir nuestros pasos, para dirigir nuestras vidas. Eso es lo que dice el pasaje. Dios, mis hermanos, utiliza esto. La mente del hombre planea su camino. Yo tomo mi decisión, trazo una meta, quiero hacer esto o aquello, mis hermanos, pero dice el Señor es finalmente quien dirige los pasos. Dios usa nuestras decisiones, las buenas y las malas, para dirigir nuestros pasos, y lo que es evidente es que Dios está dirigiendo tu vida. ¿Cuál es la manera más común, más frecuente en que Dios nos guía y dirige? Bueno, es a través de la Escritura.
Esa es la forma más frecuente como Dios nos dirige, mis hermanos. Él utiliza su palabra. Pero saben, mis hermanos, eso sería muy sencillo si tú y yo estuviéramos todo el día leyendo la palabra de Dios y haciéndolo. Pero como no siempre tú y yo estamos leyendo la Escritura, mis hermanos, entonces Dios utiliza una segunda manera en que Dios dirige nuestras vidas. Y saben, esa segunda manera de dirigirnos es a través del dolor, a través de las circunstancias complicadas o las circunstancias adversas en nuestras vidas. Dice Job 36:15, mis hermanos, dice allí este pasaje: al pobre librará de su pobreza, Dios dice, y en la aflicción, mis hermanos, dice, despertará su oído. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mis hermanos, que Dios instruye mediante el sufrimiento, mediante el dolor, mis hermanos. Es así. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Por supuesto que sí. Estoy seguro, mis hermanos, que a algunos de ustedes les ha pasado. Dios salva al afligido, mis hermanos, lo salva y lo instruye mediante el sufrimiento. Es decir, abre su oído. Abre, despierta el oído, como dice el pasaje. ¿Para qué? Para que entienda, para guiarlo, mis hermanos. Lo que quiere decir es que la Escritura, mis hermanos, nos está diciendo que a veces Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas, algún tipo de dolor, para guiarnos y dirigirnos, mis hermanos. ¿Han visto las personas que montan caballo, mis hermanos? Dirigen a los caballos, le ponen un freno en la boca, mis hermanos. ¿Para qué se lo ponen? ¿Para que esté cómodo el caballo? No, por supuesto que no, mis hermanos. No, es para que con cierta incomodidad que tiene el caballo en la boca, el jinete pueda guiarlo, mis hermanos, y cambiar la dirección del animal. No está cómodo el animal con el freno en la boca, pero con un ligero tirón de las riendas, mis hermanos, el jinete puede dirigir al animal en la dirección que él desea. Es como el timón, mis hermanos, como en un barco o en una lancha, mis hermanos, así es. A menudo solo toma un poco de dolor en nuestras vidas para guiar y dirigirnos, para redirigir nuestra vida, mis hermanos, y que vaya en una dirección. Pablo dijo lo mismo a los creyentes de Corinto, mis hermanos de la iglesia de Corinto, que estaban experimentando incomodidad y dolor. Dice allí en 2 de Corintios 7:9, mis hermanos, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. El apóstol Pablo les dice: tengo gozo y tengo alegría, porque ustedes fueron lastimados, dice, fueron contristados, entristecidos, tuvieron problemas y se entristecieron, tuvieron dificultades, pero me gozo en que los hayan tenido, en que hayan tenido esas dificultades, hayan tenido ese dolor, porque el dolor hizo que ustedes se arrepintieran. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos, en este pasaje. Fuisteis contristados, es decir, tuvieron problemas, tuvieron dolor, una situación adversa. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para que pudieran arrepentirse, mis hermanos. Eso es lo que hace el dolor en nuestras vidas, mis hermanos. Nos da una nueva dirección, un nuevo rumbo. En el caso de los corintios, mis hermanos, en esta iglesia, hizo que tomaran una dirección distinta y se corrigieran, se arrepintieran de su mal proceder, mis hermanos. De hecho, también David, el rey, mis hermanos, se percató muy bien de que Dios estaba utilizando alguna situación complicada en su vida, el dolor en su vida que estaba experimentando, para guiarlo y dirigirlo, mis hermanos. ¿Y qué hizo David? David agradeció incluso, mis hermanos, ese dolor. En el Salmo 119, en el versículo 71, mis hermanos, dice allí el pasaje: bueno me es haber sido humillado. Está diciendo David, me ha sido bueno que haya sido yo humillado, dice, mis hermanos. En otras palabras, afligido. ¿Por qué? Para que yo aprenda tus estatutos,
tus mandamientos, para que aprenda a poner atención a tus leyes, a lo que tú decidas. Entonces David lo que está diciendo, me hizo bien, está reconociendo, me hizo bien haber sido humillado, me hizo bien haber sido afligido, estar en una situación complicada para aprender tus leyes, para aprender tus mandamientos, para aprender de ti, Señor. Quiero hacerles una pregunta personal, mis hermanos. ¿Dios ha usado el dolor en alguna ocasión para llamarte la atención? ¿Dios ha utilizado alguna situación difícil en tu vida para llamarte la atención? Estoy seguro que sí. Estoy seguro, mis hermanos. Dios ha usado el dolor para guiarte en una nueva dirección, para dirigirte en un nuevo camino, para que enmiendes el camino, para que vayas en otro sentido. Carleton Lewis, mis hermanos, el gran escritor inglés, mis hermanos, que él escribió los libros de las crónicas de Narnia, ¿las han visto? ¿Las han leído, mis hermanos? Bueno, este escritor era profundamente creyente, era cristiano. Carleton Lewis, mis hermanos, C.S. Lewis. Y él escribió lo siguiente, mis hermanos: Dios nos susurra en el placer, pero nos grita en el dolor. Nos susurra en el placer, pero nos grita en el dolor. Entonces, mis hermanos, a veces el dolor es la única manera que Dios tiene para llamarnos la atención, para que corrijamos el camino, y nos quiere dirigir y guiar, mis hermanos. Y nunca quedamos igual que al comienzo. Y este es el primer beneficio que de Dios acerca del dolor en nuestras vidas. Lo utiliza para nuestros bienes. No importa lo que sea, mis hermanos, la causa, el origen del dolor, del sufrimiento, Dios lo utiliza para guiarnos y dirigirnos. Y esta es la primera manera, mis hermanos, que Dios utiliza el bien o el dolor en nuestras vidas para nuestro bien. Esta es la primera. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, Dios utiliza el dolor en nuestras vidas para incitarnos y corregirnos, si lo quieren anotar. Para incitarnos y corregirnos. ¿Qué significa incitarnos o incitarme? Bueno, lo que significa es motivarnos. Incitar, mis hermanos, este verbo incitar, si queremos buscar un sinónimo, el mejor sería motivar, que nos está empujando a la acción, nos está empujando a hacer algo, mis hermanos. El dolor es un catalizador, mis hermanos, que cataliza nuestra acción, nuestro proceder de una manera sin igual, mis hermanos. Dios lo hace así. Proverbios 20:30, mis hermanos, aquí este pasaje dice que los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que realmente hacen cambiar a la gente, la motivan a ir por otro camino, motivan a las personas a hacer algo distinto, a hacer algo diferente, mis hermanos. La verdad, podríamos pensar en testimonios personales, cada uno de ustedes y yo también, mis hermanos, de la verdad de este pasaje, de este versículo, mis hermanos. A veces en una situación dolorosa, mis hermanos, Dios nos incita para cambiar, para movernos, mis hermanos. El dolor provoca que hagamos las cosas que posponemos, nos empuja, mis hermanos, nos incita, nos mueve el dolor, mis hermanos. Dios nos incita, nos motiva, no solo nos guía y nos dirige, sino que nos incita y nos empuja en la dirección correcta. Así hace Dios, mis hermanos. Casi nunca cambiamos cuando vemos la luz, cuando vemos la verdad de Dios, mis hermanos. Creemos que sí, pero no es así, mis hermanos. No cambiamos al ver la luz, cambiamos al sentir dolor, mis hermanos. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue que te decidiste ir al dentista, al odontólogo? ¿Cuando te diste cuenta que tenías una carie? ¿O cuando te empezó a doler? Cuando te empezó a doler, ¿verdad? Es así con casi todos, mis hermanos. Va uno al dentista cuando a uno, mis hermanos,
Finalmente uno se decide ir cuando uno tiene dolor, mis hermanos. No vas al dentista cuando tienes el tiempo libre. No, utilizas tu tiempo libre para hacer otra cosa. No, vas al dentista cuando te dolió o te ha dolido. Ya no lo pudiste retrasar, no lo puedes posponer. ¿Por qué? Porque te está doliendo. Y es una situación dolorosa, mis hermanos, la que nos mueve a cambiar. El dolor entonces no solo guía y dirige, sino que también incita y corrige. ¿Saben cuál es la diferencia, mis hermanos, entre corrección y castigo? Bueno, para aquellos que son padres, mis hermanos, quiero que escuchen particularmente la diferencia entre castigo y corrección. Nunca castigues a tus hijos, no es eso lo que debemos hacer. Lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice es que debemos corregirlos. ¿Por qué? Porque el castigo, mis hermanos, se enfoca en el pasado. Está enfocado en el pasado, mis hermanos, pero la corrección entrena para el futuro. La corrección es para el futuro, mis hermanos. Es disciplina, no castigo. La disciplina entrena, la disciplina corrige, mis hermanos. Y a veces en nuestras vidas algo malo pasa y creemos que es castigo de Dios, cuando en verdad lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es corrigiéndonos, no castigándonos. Dios nos está corrigiendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no castiga a sus hijos. Sí, mis hermanos. Dios no castiga a sus hijos. ¿Por qué? Porque el castigo, mis hermanos, nuestro ya fue llevado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya sufrió el castigo allí, mis hermanos. Todo pecado que tú y yo cometamos ya ha sido pagado. Dios no te castiga por tus pecados, pero te corrige. Y esa corrección a veces será dolorosa, pero esa corrección es prueba de su amor para contigo. Es prueba de que Dios te ama, nos ama, mis hermanos. ¿Y cómo nos corrige Dios? A veces con dolor, con una situación dolorosa en nuestras vidas, mis hermanos. Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos, versículos 8 y 10, mis hermanos, aquí está en la pantalla, dice allí el pasaje: pero si se os deja sin disciplina, si lo pueden subrayar esta frase, mis hermanos, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué palabra tan dura es esta? Eres un bastardo. Es una palabra dura, ¿verdad? Bueno, lo que está diciendo, si Dios no te corrige, no te disciplina, bueno, lo que quiere decir es que eres bastardo, no eres hijo. Pero Dios, mis hermanos, a sus hijos los disciplina. Es el pasaje, mis hermanos. Si tú no eres corrigido y te sales con la tuya, entonces eso significa que no eres creyente. ¿Por qué? Porque Dios corrige a los suyos. Dios corrige a sus hijos, mis hermanos. Dios no corrige a quienes no son sus hijos. Dios no lo hace. ¿Saben, mis hermanos? Sí me preocupo por algunos hijos de algunos de ustedes y estoy orando, mis hermanos. Pero por quien me preocupo grandemente es por mis hijas. Y ustedes, cada uno, mis hermanos, se preocupa por sus hijos. Se preocupa. ¿Por qué, mis hermanos? Son suyos y hacen que algo más, los corrigen. Los corrigen. Mis hijas, aunque son adultas, mis hermanos, las tengo que corregir todavía. Todavía, mis hermanos. Y la Biblia nos dice así, mis hermanos, ¿para qué es la corrección? La corrección dice, y aquellos, dice el pasaje en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres terrenales, de los padres terrenales. Pero dice, hablando de este Padre Celestial, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mis hermanos, Dios hace esto para santificarnos. El dolor que a veces tenemos en nuestras vidas, mis hermanos, nos corrige
y nos santifica para que participemos de su santidad. Dios nos corrige en ese sentido, mis hermanos. Así es Dios. Job 5:17, mis hermanos, dice el pasaje: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te ama y que Dios está usando el dolor para provocarte, para motivarte y corregirte cuando algo anda mal, cuando las cosas van mal. Dios utiliza esto, mis hermanos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo, mis hermanos, en la escritura, en la Biblia, que exigió su herencia adelantada antes de que el padre muriera? Dice, el padre estaba vivo, mis hermanos, y no quería esperar a que el padre se muriera. Él quería disfrutar de la herencia en vida, mis hermanos. Y entonces le dijo al padre: parte la herencia de una vez, dámela ya, no quiero esperar a que mueras, mis hermanos. El padre le hizo caso, le dio su dinero, y entonces tomó el dinero, mis hermanos, y lo despilfarró todo. Todo lo despilfarró, mis hermanos, todo el dinero. Y pronto estuvo en bancarrota. Dice la Biblia que tuvo que alimentarse, quería alimentarse con la comida de los puercos. Cuidaba puercos para ganarse la vida, mis hermanos. Y hay que recordar el contexto. Para los judíos un puerco, mis hermanos, es un animal impuro. Y eso lo que nos está diciendo es que la condición de este hombre era terrible. Era un judío cuidando puercos y hasta quería comerse la comida de los puercos, de los cerdos. Era una condición terrible para un judío, mis hermanos. Y estaba allí en un caos. Pero ¿qué fue lo que motivó a este hombre, mis hermanos, este joven de la historia bíblica que contó Jesús, a regresar a casa de su padre? ¿Saben qué fue? El dolor, la incomodidad. Si vamos al pasaje, mis hermanos, Lucas 15, versículos 14 al 18, mis hermanos, dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y dice allí, comenzó a faltarle, comenzó a tener hambre, comenzó a faltarle. Es entonces que recapacita, dice el versículo, volviendo en sí, recapacita, dice, me levantaré e iré a mi padre, dice el pasaje. ¿Saben, mis hermanos? Si pueden ustedes subrayar o poner en un círculo, comenzó a faltarle. ¿Qué pasó? Comenzó a tener hambre. Y es en ese momento que estaba siendo incitado, en ese momento estaba siendo motivado para corregir el rumbo, para ir por otro camino, mis hermanos. Finalmente recapacitó y dijo, voy a levantarme, no es posible esta situación, y voy a ir con mi padre. ¿Por qué se puso a pensar? ¿Por qué se puso a reflexionar, mis hermanos? Porque estaba motivado. ¿Y qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que lo incitó? El hambre. ¿Qué le faltaba, mis hermanos? ¿Qué le faltaba? Así es, mis hermanos. Si tú quieres que tu vida fluya mejor, quieres que tu vida vaya mejor, empieza a cooperar con Dios cuando haya alguna corrección en tu vida. No te resistas, no te resistas. Si quieres que tu vida fluya mejor, vaya mejor, comienza a cooperar con Dios cuando Él te esté corrigiendo. No es un castigo, Dios no te odia, no te detesta. Él te ama y por eso te está corrigiendo. Coopera con Dios, mis hermanos. Hebreos 12:7 dice allí la escritura, mis hermanos, en este pasaje: si soportáis la disciplina, dice el versículo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Por qué? Porque lo ama y lo quiere corregir, mis hermanos. No hay un padre que no corrija a sus hijos, mis hermanos. Y si no lo hay, si hay un padre que no corrija a sus hijos, es un mal padre. Es mal padre. Pero Dios no es así, mis hermanos. Dios no es así. Él nos disciplina, mis hermanos. Y lo hace, mis hermanos, para
corregirnos, motivarnos. Quiero hacerle una pregunta a los que son papás, mis hermanos tienen hijos. ¿Cuántos de ustedes preferirían no disciplinar a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes preferirían no disciplinar a sus hijos? ¿Saben? Yo a veces preferiría no disciplinar a mis hijas. Y estoy seguro que ustedes también. No quieres disciplinar a tus hijos, no los quieres hacer, pero, mis hermanos, tienes que hacerlo de todos modos, aunque no quieras. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque Dios es igual, Dios es semejante. Preferiría no corregirnos, mis hermanos, no causarnos dolor, no disciplinarnos. Preferiría que no tuviéramos dolor en nuestras vidas. Pero a veces la única manera que Dios tiene de corregirnos, de disciplinarnos, mis hermanos, es con dolor. Es la única manera que Dios tiene, mis hermanos, para que enmendemos el camino, para incitarnos, para motivarnos a corregir, mis hermanos. Aristóteles, el gran filósofo griego, mis hermanos, él decía que no podemos aprender sin dolor. Y sí, yo agregaría a mis hermanos, bueno, hay algunas cosas que se aprenden con fuego, solamente, ¿no es así? Solamente así, mis hermanos. ¿Saben? Quiero decirles, mis hermanos, y recapitulando, y cuando estaba escribiendo y haciendo este mensaje para ustedes, mis hermanos, la verdad, no he aprendido nada con el placer, cuando estoy cómodo, con el placer. Todo lo importante, mis hermanos, se los puedo decir que yo he aprendido, ha sido con dolor, mis hermanos. El hombre que no ha sufrido, la mujer que no ha sufrido, no sabe mucho, no ha experimentado mucho, mis hermanos, porque las mejores perspectivas de la vida se encuentran en el centro del dolor. Allí es donde aprendemos, mis hermanos. Así es que cuando eso pase, cuando tengas dolor en tu vida, pases por una situación dolorosa o estés en una situación complicada, nunca dudes de Dios, nunca dudes de Dios. Es un Padre amoroso, no te está castigando, quiere corregirte porque te ama. Así es, mis hermanos. Ahora, quiero hacer un pequeño resumen, mis hermanos. ¿Qué hemos visto? Dios usa las cosas para bien, mis hermanos, en el dolor para nuestras vidas. Lo usa para guiarnos y dirigirnos, y en segundo lugar lo usa para incitarnos, mis hermanos, y corregirnos. Así es. Pero hay una tercera cosa que Dios usa el dolor, mis hermanos, o cómo Dios usa el dolor en nuestras vidas para nuestro bien, para nuestra bendición. Y es esta, mis hermanos. Dios usa el dolor para probarnos y examinarnos. Dios usa el dolor así, mis hermanos, para probarnos y examinarnos. En otras palabras, mis hermanos, Dios utiliza el dolor, una circunstancia complicada en nuestras vidas, para descubrir lo que hay dentro de nosotros, para descubrir lo que hay dentro de ti, para probar tu carácter, para probar allí cómo eres tú verdaderamente, en tu carácter, mis hermanos. La verdad es que han tenido bolsas de té, mis hermanos, que se les cae el hilito y la etiqueta, y ya no sabe uno de qué es el té. ¿Cómo lo puede uno probar de qué es el té? Pues solamente, mis hermanos, poniéndolo en agua caliente, mis hermanos, solamente, porque entonces suelta el aroma, suelta el sabor. No hay otra manera, porque si uno abre la bolsa, mis hermanos, le echa uno a perder. Entonces no hay otra manera que ponerlo en agua caliente, mis hermanos. Así es, tú y yo somos así. Somos probados, mis hermanos, cuando hay alguna situación complicada. Y allí lo que se prueba es nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Saben? Alguna vez lo he comentado aquí y lo quiero volver a decir, mis hermanos. El verdadero carácter de una persona aflora, se observa cuando hay alguna situación complicada, cuando hay una situación difícil. Yo alguna vez he escuchado decir a alguna persona: yo no digo grosería, solo cuando me hacen enojar. Y lo que yo pienso en mi interior es que ese es tu verdadero carácter.
Ese es tu carácter, no cuando estás cómodo, sino cuando estás en una situación complicada, allí aflora tu carácter, allí es, mis hermanos. Job 7:18, mis hermanos, dice allí el pasaje, para que lo examines cada mañana, y se está refiriendo al hombre, y a cada momento lo pongas a prueba, para que lo examines cada mañana y cada momento lo pongas a prueba. Saben, mis hermanos, Dios nos está examinando a cada momento. Déjenme decirles otro pasaje, Jeremías 17:10, dice allí este pasaje, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón, dice el versículo, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según o de acuerdo como hayan vivido, mis hermanos. Dios nos prueba, nos examina, quiere saber lo que hay en el corazón del hombre. ¿Y cómo es que Dios nos prueba y nos examina, mis hermanos? ¿Cómo es que Dios nos prueba y nos examina? Pues mediante el dolor. Dice Isaías 48:10, mis hermanos, te he escogido en horno de aflicción. En otras palabras, te he probado en el horno de la aflicción, te he escogido de allí, del horno de la aflicción, allí te probé. Dios usa el dolor, mis hermanos, en nosotros para probar nuestro carácter, y Dios lo va a seguir haciendo con nosotros. Dios usa el dolor para probar tu empeño, Dios usa el dolor para probar tu fe. La Biblia, mis hermanos, suele comparar el sufrimiento con un fuego refinador, con un fuego que refina. Cuando uno calienta oro para quemar las impurezas, y solamente después de que han quemado las impurezas, mis hermanos, y de que ha pasado el fuego, queda solamente el oro. El calor quema las impurezas de la plata y de otros metales preciosos. Así es que te pregunto ahora, si estás experimentando algún dolor, ¿estás dejando que ese dolor que Dios ha traído a tu vida queme las impurezas de tu vida? ¿Queme las impurezas de tu vida? ¿Qué estás permitiendo que el dolor queme en tu vida? ¿Egoísmo? ¿Estás permitiendo eso? Porque a veces, mis hermanos, somos egoístas y Dios trae dolor en nuestras vidas para quemar esa impureza, la impureza del egoísmo. ¿Orgullo? ¿Estás permitiendo que el dolor queme esa impureza, la impureza del orgullo? ¿El materialismo? Quizás te importa solamente lo material y estás permitiendo que Dios queme eso en tu vida a través del dolor. ¿O la impaciencia? Eres impaciente, es una impureza en tu vida y necesita ser quitada de tu vida. ¿Estás permitiendo que el dolor queme esa impaciencia? El dolor es una herramienta, mis hermanos, de medición. Es una herramienta de evaluación de nuestras propias vidas. Eso es el dolor. Prueba nuestro carácter y nuestra reacción al dolor, nuestra reacción al sufrimiento revela mucho de lo que tú y yo somos. Revela quiénes somos, mis hermanos. Así es. Miren este versículo de la Escritura, Santiago 1, mis hermanos, versículos 2 y 3. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es. Gracias, mis hermanos. Aquí lo que está diciendo es que el dolor es una prueba y que expone nuestro verdadero yo, mis hermanos, que muestra cómo somos en nuestro interior. ¿Saben, mis hermanos? La imagen, la reputación es lo que los demás ven. Unas personas, mis hermanos, nosotros vemos la imagen, la reputación de esta persona, la fama de la persona. Pero, mis hermanos, el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Ese es el carácter. Y mis hermanos, la prueba y el dolor traen a nuestra vida, nos revelan nuestro carácter. Saben, es difícil mantener una imagen cuando uno está sufriendo. Shakespeare, mis hermanos, él escribió, el gran autor de novelas o de obras inglés, mis hermanos, él dijo: nadie piensa con dolor de muelas. O sea, cuando uno tiene dolor de muelas, nadie piensa, ¿no? O
¿Sí? No me importa, no pienso. Pero quiero preguntarte, ¿alguna vez Dios ha probado tu carácter con dolor? ¿Dios ha probado tu carácter con dolor? Claro que sí, estoy seguro. Claro que sí. Dios quiere probarnos, mis hermanos, cuando estamos ahí. Cuando, mis hermanos, tenemos dolor, Dios está probando si somos íntegros. Quizás alguien diga, yo estoy muy comprometido con mi familia, estoy comprometido con las cosas. Pero cuando sufre, ¿verdaderamente estás comprometido? O puedes decir, bueno, soy una mujer o soy un hombre de fe, y cuando eres probado, ¿verdaderamente eres un hombre o una mujer de fe? ¿Verdaderamente lo eres? ¿Sí? ¿Te desanimas o no? Y allí se prueba tu fe. Cuando tienes dolor, nuestra fe se mide por nuestra reacción al dolor, nuestro compromiso, mis hermanos, se mide por nuestra reacción al dolor. Si somos íntegros o no, se mide, mis hermanos, con nuestra reacción al dolor y al sufrimiento. Mis hermanos, si tú eres más parecido a Cristo, allí se revela si verdaderamente eres más parecido a Cristo cuando estás atravesando por una situación dolorosa en tu vida. Lo que quiero decirles es que nuestra madurez, mis hermanos, como creyentes, se revela en el dolor. Nuestra madurez como creyentes se revela cuando estamos en situaciones complicadas, mis hermanos. ¿Solamente eres buen creyente cuando estás bien? ¿Solo eres buen creyente cuando tienes buenos tiempos? ¿Saben, mis hermanos, la razón por la que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto de Egipto a Israel, la tierra prometida, mis hermanos, donde estuvieron como 400 años como esclavos? ¿Saben? Esta caminata, mis hermanos, de 1 millón de personas que salieron de Egipto, que es lo que se calcula, 1 millón de personas que salieron de Egipto, mis hermanos, para atravesar el desierto, tardaron solo 2 años, mis hermanos, en llegar hasta Cades Barnea. Y eso porque iban haciendo altos. Si hubieran ido más organizados y menos gente, esa travesía se hace en 2 meses, mis hermanos. Tardaron 2 años. Pero estuvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? ¿Cuál fue la razón? Fueron probados en el desierto. Y Dios les puso prueba tras prueba, mis hermanos. Prueba tras prueba. Es como decía, ¿no has aprendido todavía? A ver, date otra vueltecita en el desierto. ¿No has aprendido? Date otra vuelta. 40 años. Si vemos Deuteronomio 8:2, mis hermanos, dice allí, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Lo quieren subrayar? Para probarte. ¿Cuál era el objetivo? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para probarte. Yo te pregunto ahora, ¿tienes una prueba en el momento actual? ¿Tienes una pena, en el momento actual? ¿Tienes un dolor en el momento actual? ¿Una aflicción en el momento actual? Quiero decirte, es una prueba. ¿Estás en un desierto emocional? ¿Te sientes seco y vacío? Quiero decirte que eso es una prueba. ¿Estás enfermo? ¿O estás en un problema de relaciones? Eso es una prueba, porque Dios puede estarte guiando, o quizás incitándote, motivándote, o puede estar examinándote. Puede estar queriendo inspeccionarte Dios y descubrir qué hay en tu interior. Y ese es el bien que Dios trae, mis hermanos, cuando hay dolor en nuestros corazones. Pero quizás estás pasando por un dolor por una cuarta razón. Y esta cuarta razón, mis hermanos, es esta. Esta cuarta razón, Dios usa el dolor no solo, mis hermanos, para guiarnos,
para dirigirnos, no solo para corregirnos, no solo, mis hermanos, para que tú y yo podamos, mis hermanos, ser examinados. No, Dios usa el dolor también en nuestras vidas para cuidarnos y protegernos. Y alguien podría pensar, bueno, ¿cómo es que Dios está utilizando el dolor para cuidarme y protegerme? No le veo ninguna razón. Déjenme explicárselos, mis hermanos. Dios usa esto y es algo maravilloso que no siempre vemos. Dice el Salmo 191:3, mis hermanos. Salmo 91:3. Dice allí, mis hermanos, Él te librará del lazo del cazador. Pueden subrayar allí la palabra librará. ¿De cuántas trampas, mis hermanos? ¿Cuántas trampas? ¿Sabes qué es una trampa? Algo que no vemos, que está oculto. Y quizás ni siquiera lo llegamos a ver porque está oculta. Pero Dios nos libra de ellas, mis hermanos. A nuestro alrededor hay trampas que el maligno ha puesto, que Satanás ha puesto, que el mundo ha puesto y que también la carne ha puesto. Y esas trampas están allí. Y a veces Dios utiliza nuestro dolor para que caigamos en una trampa oculta. Dios usa el dolor para protegernos, para cuidarnos, mis hermanos. Job 36:16, mis hermanos, dice allí este pasaje: asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, a un lugar ancho, mis hermanos. ¿Saben? A veces Dios utiliza el dolor en un área de nuestras vidas para evitar que suframos un dolor mayor en otra área de nuestras vidas. Porque si nos hubiéramos metido en esa área, mis hermanos, sería un desastre para nosotros. A veces el dolor nos protege de algo peor, evita un daño mayor, mis hermanos. ¿Saben? Quiero decirles, el dolor puede ser muchas ocasiones en nuestras vidas una bendición disfrazada. Una bendición disfrazada. Eso es el dolor en nuestras vidas, mis hermanos. Déjenme ponerles un ejemplo. A veces nos da fiebre. ¿Les ha dado fiebre, mis hermanos? Sí, a todos, ¿verdad? Pero ¿qué está indicando, mis hermanos, la fiebre? Nos está advirtiendo que tenemos una infección o una inflamación que debe tratarse. Y Dios, mis hermanos, en su sabiduría diseñó nuestro cuerpo de esta manera. Así diseñó nuestro cuerpo. Nos da fiebre, mis hermanos, para que, mis hermanos, no sigamos con esa infección y la podamos atender. Para que nos demos cuenta, mis hermanos. A veces un pequeño dolor puede advertirnos de enfermedades graves. Por ejemplo, cuando a alguien le puede doler el pecho. No todos los dolores de pecho, mis hermanos, significa que nos va a dar un ataque al corazón. No todos, ¿verdad? A veces, mis hermanos, me ha pasado, yo he comido algo y no lo he masticado bien, por ejemplo, una manzana, una pera, y no lo mastica uno bien y luego le da uno un odor. ¿No les ha pasado? Y a veces piensa, ay, me está dando como un ataque al corazón. No masticaste bien la manzana. Pero un dolor, mis hermanos, a veces está indicando allí que pongamos atención porque puede haber una situación mayor. Cuando tienes un dolor emocional, estás triste, estás desanimado, estás deprimido, estás enojado, estás alterado, estás irritado o frustrado, cualquier dolor emocional significa que algo no está funcionando en tu relación con Dios, en tu relación con los demás, en tu relación contigo mismo. Algo no está funcionando bien y es una alarma, mis hermanos, que nos invita a Dios a que pongamos atención allí para que no caigamos, mis hermanos, en una cuestión más grave en nosotros. Así es que Dios va a permitir el dolor en nuestras vidas para evitar que caigamos en zanjas, mis hermanos, o nos desviemos. ¿Recuerdan el Salmo 23, mis hermanos? ¿Cómo dice la primera parte? El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. ¿Saben qué hacen los pastores en el Medio Oriente, mis hermanos? A veces, si tienen una oveja que tiende a salirse del camino y se aleja del rebaño continuamente, mis hermanos, porque si se aleja, pues se la puede comer un lobo, se puede perder la oveja, mis hermanos, y la oveja sigue tratando de salirse del camino, no está con el resto de las ovejas. ¿Saben qué hacen los pastores a veces en el Medio Oriente?
le rompen una pata. Le rompen una pata. A la oveja que tiende a alejarse, ¿para qué? Para que no se meta en problemas, para que esté con el rebaño. Es un ejemplo, mis hermanos, esto, de protección. ¿Le causa algo de dolor a la oveja, mis hermanos? ¿Para qué? Para protegerla, para cuidarla, para que no se extravíe o no sea devorada por algún otro animal, mis hermanos. ¿Recuerdan la historia de José? Mis hermanos, durante sus primeros 40 años de vida todo iba mal. Los primeros años de José todo iba mal, mis hermanos. Lo maltrataron durante años, sus propios hermanos. Sufrió toda clase de injusticias, mis hermanos. Sufrió racismo, era judío viviendo en Egipto, mis hermanos. Allí tuvo conflictos, mis hermanos. Hubo quien lo acusó de violación, la esposa de Potifar, mis hermanos, dice la Escritura. Y también todo tipo de cosas, mis hermanos. Lo metieron en la cárcel sin razón. Y lo maltrataron año tras año. Se olvidaron de él cuando él hacía favores a otros. Se olvidaron de él, mis hermanos. Pero Dios lo estaba guardando y fortaleciendo y guiando. Y lo estaba preparando para grandes cosas. Y cuando José echa la vista atrás, ve y recuerda su vida, él puede dar este testimonio, mis hermanos, en Génesis 50:20. Él puede decir allí, mis hermanos, a sus propios hermanos, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, mis hermanos, lo dispuso para bien. Quiero decirte una cosa. Quizás haya gente que no te quiera. Quizás haya gente que te quiere hacer mal. Quizás haya gente que no le gustas porque sigues a Cristo o no le gustas por cualquier otra causa. Quieren hacerte daño. Pero Dios dispone todas esas cosas para tu bien. Nunca debemos dudar de esto, mis hermanos. Igual que le pasó a José, mis hermanos, así puede ser contigo y conmigo. Más adelante José, mis hermanos, tuvo 2 hijos. Si ustedes leen la historia bíblica, uno le llamó Manasés y al otro Efraín. ¿Qué significa Manasés? Mis hermanos, no creo que sea un nombre muy popular ahora que le queramos poner a nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿qué significa Manasés? ¿Saben? Manasés significa me hizo olvidar. Me hizo olvidar. Esto fue lo que dijo cuando nació Manasés, su hijo. Dios me hizo olvidar todo mi pasado, todo mi dolor, mis hermanos. Y después que nació Efraín, ¿saben qué significa? Fructífero. Fructífero. Estoy seguro que cuando José, mis hermanos, miraba a sus 2 hijos, a Manasés y Efraín, olvidaba todo su dolor, todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, lo olvidaba cuando estaba viendo a sus hijos. Saben, mis hermanos, tenemos un problema. Tú y yo no podemos ver lo que Dios ve. No podemos ver lo que Dios ve. Dios sí puede ver el conjunto de nuestras vidas y puede ver lo que hay más adelante, pero nosotros no. Así es que no nos impacientemos. No nos impacientemos, mis hermanos. Me gustaría que recordaran constantemente el pasaje, mis hermanos, cuando estés en una prueba, en un dolor, el pasaje que se encuentra en Juan 13, versículo 7. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice allí el pasaje. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús, hablándole a Pedro, le dice: Pedro, ¿te tengo que lavar los pies? No, Señor, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Sí lo tengo que hacer, pero te tengo que lavar los pies. Lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero después lo vas a entender. Y eso es algo que tú y yo también, mis hermanos, debemos recordar. Cuando estemos en una prueba complicada, en un momento difícil en nuestras vidas, mis hermanos, quizás no lo entendemos en el momento, pero más adelante lo comprenderemos. Es como José. Seguro estaba pensando: ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me acusan sin razón? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pero más adelante lo entendió. Dios permitió todas estas cosas
para traerle bien a ustedes. Así es, y es algo que debemos recordar, mis hermanos. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, en quinto lugar, Dios utiliza el dolor para hacernos crecer y perfeccionarnos. Dios utiliza el dolor para hacernos crecer y perfeccionarnos, mis hermanos. Hay un libro que se llama La gracia crece mejor en invierno. Voy a tratar de conseguirlo, mis hermanos, en PDF para dárselos. La gracia crece mejor en invierno. Y de eso se trata, mis hermanos. No solo los campos crecen en el tiempo de primavera, mis hermanos, y donde dan frutos y todo está verde, cuando hay buen clima, mis hermanos. No, en el otoño y en el invierno, ¿saben qué hacen las plantas? Echan raíces. No vemos el fruto, pero están creciendo hacia abajo, echan raíces profundas durante las épocas oscuras, mis hermanos. Así es. Y Dios hace esto también, mis hermanos, nos hace crecer y perfeccionarnos en épocas oscuras de nuestras vidas. Santiago 1:4, mis hermanos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Saben, mis hermanos? Esta es mi oración para ustedes. Esta es mi oración para ustedes, mis hermanos. Mi oración es que estén preparados para todo lo que venga y que tengan un carácter firme, que sean perfectos y completos. Que verdaderamente, mis hermanos, no les falte nada, sino que estén acabados a semejanza de Cristo, mis hermanos. Quisiera que completaran una frase, mis hermanos, y es esta: el dolor es el alto costo del crecimiento. Para crecer a veces hay que pasar por dolor, mis hermanos. De verdad, nos gustan las soluciones fáciles, nos gusta lo fácil, nos gusta ir por el camino fácil, mis hermanos, y lo queremos ya. Lo fácil, mis hermanos. Quiero que me platiquen, me digan algo, mis hermanos, y me digan algo y entonces rápidamente lo resuelva. Lo hemos visto en consejería, mi esposo y yo, mis hermanos. Alguien está pasando por una situación en su vida y van a una sesión, 2, y después abandonan. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, luego les cuesta trabajo recordar cosas y estar trabajando. Quieren algo fácil, un remedio sencillo para resolver su vida. Alguien quiere un libro fácil. Mira, con estos 3 pasos puedo resolver todo. Ver una película, ¿sí? Algo, un consejo que me resuelva como arte de magia todo, mis hermanos. Pero no va a ocurrir así, mis hermanos. La madurez, mis hermanos, es un proceso que requiere tiempo y a veces en ese proceso de madurez hay dolor, mis hermanos, hay dolor. ¿Saben? A veces hay cosas que nos desalientan. Hay cosas que me desalientan a mí y también a ustedes, mis hermanos, pero debemos verlo desde la perspectiva de Dios. Este pasaje que leí allí, mis hermanos, Santiago 1, 3 y 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales, mis hermanos. Alguien escribió lo siguiente, que Dios utiliza el dolor crónico, la debilidad y todo el sufrimiento como un cincel para esculpir nuestras vidas. El cincel de Dios, mis hermanos, y su martillo, que es el dolor y el sufrimiento, con eso Dios está cincelando, modelando nuestras vidas, mis hermanos. ¿Para qué? Para que profundicemos en nuestra dependencia de Él. Si tú no buscas a Dios, a veces algún dolor te hará que lo busques, para que profundices tu dependencia en Cristo y seas fortalecidos, para que cuando tú te sientas débil puedas apoyarte en Él. Y cuanto más nos apoyamos en Cristo, ¿cuál es el resultado? Más crecimiento espiritual. Más crecemos, mis hermanos, más crecemos. ¿Cómo fue capaz David de escribir estos salmos que vemos, mis hermanos? Guiado por el Espíritu Santo, pero sí, ¿cómo fue capaz de escribirlos, mis hermanos? Mediante el dolor que padeció. La vida de David, el salmista, mis hermanos, no era una vida fácil.
estuvo perseguido por Saúl, viviendo en cuevas, mis hermanos, queriéndolo Saúl matar. Y luego ya como rey, mis hermanos, las cosas tampoco fueron fáciles porque todo el tiempo tenía guerra, todo el tiempo. Y luego por sus malas decisiones sufrió, por sus malas decisiones tenía dolor, mis hermanos, tuvo sufrimiento. Uno de sus hijos mató a otro de sus hijos y uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Un problema familiar grave. Y luego uno de sus hijos le quería quitar el reino, mis hermanos. Una historia familiar, mis hermanos, terrible. Pero en medio de todas estas cosas, mis hermanos, David pudo escribir muchas cosas bellas que encontramos en el libro de los Salmos. Muchas cosas bellas, porque Dios lo iba perfeccionando y refinando por medio del dolor, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, la verdad es que Pablo pasó algo semejante. Allí en 1 Corintios 1:9, mis hermanos, Pablo pasó por cosas semejantes en su vida. Pablo, mis hermanos, había estado en naufragios, había sido azotado, lo habían torturado, había estado en la cárcel, mis hermanos, lo habían apedreado en 3 ocasiones al apóstol. 3 ocasiones. Había estado en 2 naufragios, mis hermanos. Casi muerto, mis hermanos. El apóstol dice, casi muerto 3 o 4 veces. Y dice el apóstol allí en este versículo, 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto, mis hermanos, verdaderamente es lo que el apóstol Pablo estaba pensando. Todo esto me sucedió, todo esto, el naufragio, los azotes, la cárcel, que me apedrearan, para que yo aprendiera a no confiar en mí, sino que aprendiera a confiar en Dios. Y a veces el dolor, mis hermanos, trae eso a nuestras vidas. Si tú aprendes a confiar en Dios, más y más, eso traerá más crecimiento a tu vida, más madurez, mis hermanos. Y el dolor es lo que nos mueve a confiar en Dios, nos mueve, mis hermanos, a depender de Dios. Así que, mis hermanos, ¿dónde está Dios cuando hay dolor? Cuando hay dolor, ¿dónde está Dios, mis hermanos? ¿Dónde está? Quiero decirles, mis hermanos, el dolor es inevitable, sí, el dolor no es opcional, es parte de la vida, es inevitable. Pero quiero decirte algo, mis hermanos. Lo mismo que Pablo preguntó aquí en Gálatas 3:4, es lo mismo que podemos preguntarnos tú y yo en nuestras vidas. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿El dolor que has tenido en tu vida ha sido en vano? ¿El sufrimiento que has tenido en tu vida ha sido en vano? ¿Saben, mis hermanos? Creo sinceramente que Dios nos quiere mejorar, quiere hacernos crecer y nos hace pasar por diferentes experiencias, mis hermanos, para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Así es, mis hermanos. A veces podemos encontrar 2 personas, mis hermanos, que pasan por las mismas circunstancias, pasan por el mismo dolor, las mismas circunstancias complicadas o difíciles en su vida, y una, mis hermanos, se amarga, mientras que la otra, mis hermanos, crece. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia, mis hermanos? Y sobre todo en un creyente, es que aprende a confiar en Dios. Y si uno aprende a confiar en Dios, cuando venga dolor, mis hermanos, el resultado final no será que estará uno amargado, resentido con la vida. No será, mis hermanos, que uno está amargado, mis hermanos, y pierde uno las ganas de vivir. No. Si uno aprende a confiar en Dios, mis hermanos, el resultado final será más crecimiento todavía, mis hermanos.
Así es que mi petición para ustedes, mi oración para ustedes, mis hermanos, es que entrega tu dolor, tu corazón a Jesucristo. Si estás pasando por alguna situación complicada, ¿sabes? No es que el Señor vaya a hacer desaparecer tu dolor, no, mis hermanos. Lo que el Señor quiere es que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. Eso es la gran invitación de la Escritura, mis hermanos. El último versículo que quiero compartirles es este, 1 de Pedro 4:19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estás pasando por alguna situación complicada, encomienda tu alma al Creador. Si estás pasando por algún dolor, encomienda tu alma al Creador. ¿Sabes? Nunca te va a fallar. Dios nunca falla, mis hermanos, a aquellos que se encomiendan a Él. Nunca te va a fallar. Hazlo así, hazlo así. Solamente quiero terminar, mis hermanos, brevemente. Quiero que pienses en el dolor que has tenido en tu vida. Quizás ahora no, pero lo has tenido en el pasado. De diferentes maneras. Piensa en el dolor. Y dile al Señor: Padre Celestial, ¿puedes usar ese dolor que he tenido en el pasado para guiarme en una nueva dirección, en un nuevo rumbo, en un nuevo camino? ¿Estás usando ese dolor para estimularme, para guiarme, para incitarme y lanzarme a la acción? ¿Estás utilizando esta situación en mi vida para medirme y probarme y cómo debo trabajar, cómo debo crecer? ¿Estás utilizando este dolor para guardarme de algo más dañino para mí? ¿O estás utilizando este dolor para hacerme crecer y hacerme más parecido a Cristo Jesús? Lo que te pregunto es si estarás dejando que Dios te inspeccione, te corrija, te dirija y te perfeccione. ¿Estás pensando en esto? ¿Sí? Encomienda tu alma al fiel Creador. Encomienda tu alma al fiel Creador, que nunca, nunca te va a fallar. Ahora quiero darte un desafío para esta semana. Al final en su boletín, mis hermanos, ahí hay 3 cosas que quiero pedirles. Si estás en una situación así, tómate un momento a solas y escribe los 4 momentos más dolorosos de tu vida. No puede ser el momento actual, quizás del pasado, pero escríbelos. En un momento que tengas tú a solas con Dios, escribe eso. Y también escribe el nombre de personas que tú consideres que están pasando por lo mismo que tú has pasado o que estás pasando. Escribe el nombre de otras personas que quizás están pasando lo mismo que tú o que tú lo has pasado. Y luego invita a esas personas a que vengan el próximo domingo. Ora por ellas, invítalas para que vengan el próximo domingo, para que estas personas puedan saber cómo recuperarse de ese dolor y de ese trauma que han sufrido. ¿Lo harán? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos entregar nuestra vida por completo a ti. Gracias por tu palabra que nos dice, mi Señor, que debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador, tu Señor bendito. Padre Celestial, en esta mañana te pido por mis hermanos, que los tomes en el hueco de tus manos. Tómalos, mi Señor, bendíceles, guárdales, cuídales, Padre Celestial. Te pido, mi Señor, que tomes algún problema, alguna situación complicada. Mi Señor, revélate a alguno. Revélate, Padre Celestial. Si alguno de mis hermanos está teniendo dolor, pues mi Señor, enséñale lo que tú quieres hacer con él. ¿Cómo lo puedes usar? Enséñale, mi Señor, también
cómo lo estás protegiendo, cómo lo estás guardando, cómo, Señor, lo quieres hacer crecer, cómo lo quieres hacer madurar. Mi Señor, te pido, Padre Celestial, que utilices nuestro dolor en nuestras vidas, Padre, para que tú seas glorificado y también podamos ayudar a otros, mi Señor, que están en la misma situación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas de una manera distinta, de una manera diferente. Ayúdanos, mi Señor. Mira que te lo estamos pidiendo en Jesucristo. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu fidelidad. Mi Señor, te encargo a mis hermanos, a esta tu iglesia, esta congregación, los que están aquí, los que no pudieron venir y los que están ahora en Facebook y YouTube. Te suplico por ellos, por cada uno, mi Señor. Toma sus cargas en tus benditas manos y, Padre Celestial, madura a cada uno a semejanza de Cristo, que podamos crecer más cada día a semejanza de Cristo en un carácter como el de Cristo. Ayuda, mi Dios eterno. Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias, mi Señor, por tu fidelidad para con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga.